Tú querías venir a ver al Señor, el Señor te quería ver a ti todavía más. Amén. Así que ese gozo, aparte de a nosotros bendecirnos, nos da esa fortaleza, porque dice su palabra que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Así que nos gozamos en Cristo Jesús, recordamos las victorias que el Señor nos dio, y más si fue ayer, antier, en esta semana que el Señor hizo algo en tu vida. Claro, siempre lo hace. El hecho de que estamos aquí ya es para gozarnos. Amén. Pero Él es Dios y Él cada día quiere que aprendamos a valorar la iglesia, porque para Él es algo hermoso cuando la gente se congrega, cuando viene con un corazón dispuesto, hambriento de la presencia de Dios. Amén. Hoy quiero tocar un tema referente a la iglesia, pero vamos a ver también cómo el enemigo se ha infiltrado a nivel mundial, en lo cual el Señor quiere que nosotros, tú y yo, tengamos ese cuidado. Amén. Recuerde que cada vez que tú y yo buscamos la presencia del Señor con la intención de santificar nuestras vidas, automáticamente la iglesia se santifica. Aunque la iglesia no es perfecta, todavía no somos perfectos, mas sin embargo tenemos que dar buenas señales de arrepentimiento y de un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Amén. ¿Sí siente bien el ventilador? ¿O lo quitamos? Oh, ¿verdad que está bien, verdad? Muy bien. Mire, vayamos a Apocalipsis. Últimamente que he estado leyendo un poco más este libro, nos damos cuenta, créame, que se está cumpliendo todo a la perfección, y que es un libro de revelación, que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir, ¿verdad? Porque Dios así lo tiene ya. Pero hay también cosas que podemos ver, que aprendamos, que tengamos cuidado, porque también el libro de Apocalipsis nos da un ejemplo de algunas congregaciones que en ese tiempo existieron cuando el apóstol Juan escribió, que eran sus debilidades de esas congregaciones, qué cosas hacían bien y qué cosas estaban mal. El Señor muchas veces les dijo que tenían cosas buenas, pero que también había otras cosas que a Él no le agradaban, con la intención siempre de perfeccionar a la iglesia. Amén. Ahí en el libro de Apocalipsis, si vas ahí, por favor, al capítulo 3, verso 9, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Apocalipsis 3, verso 9. ¿Estamos ahí? Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, a los que se dicen ser del pueblo de Dios y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? De la sinagoga de Satanás. O sea, ya aquí habla unas palabras fuertes. ¿Sí? Habla unas palabras que cuando lo lees dices: ah, caray, como iglesia de Satanás. Y ahorita vamos a ver algo todavía por ahí que nos va a dar más entendimiento eso. Ahí en el mismo Apocalipsis capítulo 2, en el verso 9, yo conozco tus obras. ¿Sí estamos allí? Ahora el mensaje a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero luego dice: pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás.
los que dicen ser del pueblo de Dios, los judíos, y no lo son, sino son ¿qué? Sinagogas de Satanás. Entonces cuando uno empieza a leer esto, de repente tú te empiezas a imaginar tal vez qué pasó con estos judíos que son del pueblo de Dios. De repente puedes pensar que son iglesias que tú crees que hay por ahí un ídolo, un animal, algo así que la gente está adorando porque dice sinagogas de Satanás. Entonces de repente tú puedes empezar a pensar tantas cosas de cómo serían esas sinagogas, qué había dentro de ellas, ¿verdad? Pero no había nada de eso. Lo que pasa es que tanto el enemigo se había introducido a esas congregaciones, tanto el mundo se había introducido a esas congregaciones, que dejaron de ser iglesia de Dios. ¿Sí? Y cuando una iglesia no es de Dios, automáticamente se transforma en una iglesia, en una sinagoga de Satanás, hermano. Recuerde que aquí no hay medias, ¿sí? Aquí o de allá o de acá. Y cuando una iglesia empieza a dejar que el mundo le invade, el pecado, y ya esto es más que ni la santidad, es cuando se le puede llamar ya que ya es una iglesia no de Dios. ¿Sí? Porque tenemos que entender que el Señor, cuando empieza a santificar su obra, va de gloria en gloria. Va limpiando la iglesia, va edificando. Ahorita vamos a ver eso. Son frutos de una congregación que está creciendo en santidad principalmente. Que falta mucho, sí, pero que ya se le ve que ahí va. Se le distingue que va cada día, cada año, su vida se está limpiando delante del Señor, y tú puedes ver que esa iglesia va dando ese fruto que el Señor anhela, el fruto de la santidad. Pero cuando una iglesia, en lugar de ir limpiándose, se va ensuciando cada día más el mundo, el pecado, va invadiendo más esa congregación, esa iglesia delante del Señor deja de ser una iglesia de Dios. Por eso vemos aquí cómo lo nombra y lo dice claramente, sino sinagogas de Satanás, donde el pecado abundó más y más. Para el Hijo de Dios tenemos que entender esto bien, hermanos, porque el Señor, yo le dije y le he enseñado, su voluntad es santificar la iglesia. Amén. De repente muchos líderes escogen el otro lado de decir, bueno, lo que queremos es gente, queremos números, queremos que la iglesia crezca, que sea una mega iglesia. Cuando la gente empieza a entrar en yo no estoy en contra de las mega iglesias, siempre y cuando la iglesia da frutos, que está creciendo en santidad principalmente. Pero si la iglesia está creciendo por otros medios, y en lugar de que la gente vaya cada día creciendo en el Señor, se esté perdiendo más, y que ya se confunda la iglesia como un lugar de diversión, deja de ser iglesia de Dios, hermano. Dios ya no la reconoce como su iglesia. Vemos aquí cómo lo nombra de una manera muy fuerte, hermano. Si vemos, fíjate lo que dice el verso 8 del que acabamos de leer. De allí empieza la situación. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Sí está allí? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es? Es Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y también ¿qué? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Amén. Estamos en esos tiempos que tenemos que tener un discernimiento en nuestro corazón, pidiéndole al Espíritu Santo, porque no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino, ¿en el reino de los cielos?
Y de ahí la responsabilidad tanto del que predica como del oyente. Y un día le dije también, le enseñé eso. Porque usted no se va a justificar diciendo, ay, bueno, yo no tengo la culpa, yo llegué aquí, ahí es que el pastor de cuentas. No, porque si tú sabías que estabas alimentándote de una doctrina que más era cargada al pecado, porque no querías incomodarte, porque ya sabes, la verdadera doctrina pega a la santidad, entonces tu responsabilidad también entra ahí de que tú dijiste, no, mejor me quedo en esta congregación, porque aquí no nos dicen que estamos mal. Aquí simplemente dicen que son errores. No dicen que es pecado. Entonces yo prefiero estar en una iglesia donde me digas, has cometido un error. Es que todos tenemos errores. Y no confrontarlo como se debería de confrontar, que es llamando pecado al pecado. Amén. Si tú te congregas en un lugar donde no te van a estar exhortando a la santidad, tienes que salirte de ese lugar. Tienes que correr de ese lugar. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, tú también eres responsable que escuchando cosas que tú sabes que no son de Dios, tú también les dices amén. ¿Sí? La Biblia es clara en todo ello. Fíjate también lo que dice enseguidita, ahí en el verso 12, el mensaje a Pérgamo. ¿Ya lo tiene? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de quién. Ahorita vamos a ver esto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí podemos ver que puede ser una región o un lugar, pero no dentro de la iglesia. No está hablando de una sinagoga. Dice donde moras, donde estás tú viviendo. Nosotros normalmente vivimos en zonas donde está la maldad, donde tú puedes decir claramente que ahí está el trono del diablo. ¿Por qué? Porque ves de todo tipo de pecado y de maldad, hablando de brujería, hablando de prostitución, hablando de venta de drogas, hablando, hermano, no sé cuántos viven cerca de lugares así. ¿Sí? Que donde sea, y que tú aquí no me puedes decir de alguna colonia que no tenga este problema. ¿Me puedes decir de alguna colonia que no tenga este problema? Como para irnos a vivir para allá. Pero en todo Guadalajara y donde quiera, en la maldad, el pecado abunda, y eso la palabra del Señor lo llama donde mora el trono de Satanás, donde se hacen las obras del diablo. Pero lo que estamos viendo anterior no es un lugar o una ciudad. Estamos viendo en sinagogas, o sea, en iglesias, donde cualquier persona puede creer que esa iglesia es de Dios, mas sin embargo, al compararla a la luz de la palabra, esa iglesia puede ser que no sea de Dios, sea una sinagoga de Satanás, como lo llama aquí Apocalipsis. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dice la palabra del Señor ahí, ni aun en los testigos en que Antipas, era una persona, mi testigo fiel, parece que era muy fiel a Dios, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mucha gente que es de veras temerosa a Dios ha perdido la vida por predicar el evangelio en lugares donde el pecado abunda y que el homicidio está latente. ¿Sí? No es de extrañarse. Dice la Biblia que ya ha sucedido.
Y usted ha sido testigo hasta las noticias de que en muchas ciudades aquellos que predican el evangelio los han matado. ¿Se ha dado cuenta? Solamente porque predican el evangelio. Definitivamente puedes tú nombrar esa ciudad como el trono de Satanás. ¿De acuerdo? Tú y yo estamos en medio, dice la Biblia, de oscuridad, de tinieblas. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado, mucho cuidado en donde andamos. ¿Sí? Mucha gente se va creyendo y se encomienda a Dios, pero desde antes ya sabe que va a ir a un lugar donde mora Satanás. Y luego dicen, pues yo me encomiendo a Dios y le pido a Dios que me cubra con su sangre y me meto ahí al antro. Y no me va a pasar nada porque ya me cubrí, ya me encomendé a Dios. ¿Sí? Pero no se trata de eso, porque eso es una mera ilusión de la persona que en verdad Dios le está protegiendo. ¿Sí? Porque el momento que tú decides ir a lugares donde a Dios no le agrada, tú ya no vas con la protección de Dios, hermano. Y cualquier cosa puede suceder. Tal vez vas a ser salvo porque el Señor te lo prometió, tal vez. Eso no se sabe hasta que no la persona está a punto de morir. ¿Verdad que eso no se sabe? La gente puede decir mil y no, yo voy a ser salvo y yo no, yo me voy directo al cielo. Eso no lo sabe, hermano. Aunque tenga toda la confianza y diga, sí, porque dice la Biblia, ahí en el momento es cuando nos damos cuenta. Ahorita podemos decir muchas cosas, por eso tenemos que vivir cada día con un arrepentimiento delante del Señor y buscando mejorar nuestra vida cristiana, buscando alejarnos de aquello que a Dios no le agrada, porque no podemos estar tentaleando algo que nos va a traer tarde que temprano muerte. ¿Sí? Mucha gente se encomienda a Dios para ir a hacer malas obras. ¿Usted cree que Dios lo vaya a proteger? Mucha gente dice, Señor, ayúdame ahorita que voy a ir a asaltar este banco. Ahorita que voy a robar, me pongo en tus manos, que no me vea nadie. Créame que da un poco de risa, pero hay gente que lo hace. Se encomienda a Dios porque va a ir a hacer una maldad. Claro que no, iglesia. Su mera ilusión cree eso. Una ilusión vana, una ilusión que no tiene fundamento y que Dios, no, ¿cómo Dios va a estar ayudándote a hacer lo malo? Esos errores muy que la gente cree y lo afirman y dicen, no, porque Dios no. Mira, Dios, su voluntad es santificar a cada uno de los que estamos aquí, y aquellos que invocamos el nombre del Señor tenemos que entender eso. Todo el que hace oración, todo el que le pide a Dios y le ruega al Señor por algo, tiene que entender que de parte de Dios hacia ellos es santificarlo. ¿Sí? Tampoco es darle todo lo que usted le pida, tampoco es la voluntad de Dios. Le va a dar lo que Él quiera darle, conforme a su voluntad. Amén. No le va a dar algo que no es su voluntad, porque sabe que le puede hacer mal. Pero lo primero, el deseo de Dios, y que si tú empiezas a orar de esa manera, no hay ninguna duda que el Señor lo va a hacer en ti. Cuando tú le empiezas a pedir, Señor, santifícame, porque tú eres santo, te pido que me santifiques. Esa oración llega a Dios, hermano. Porque quiero decirle también que en esto mucha gente cree que todas las oraciones Dios escucha. Tampoco todas las oraciones Dios escucha. Hermano, pastor, pero usted ¿cómo sabe eso? Bueno, cuando usted lee la Biblia se da cuenta qué oraciones el Señor escucha y qué otras oraciones son vanas. Y por lo regular la gente hace mucha oración vana. Porque bueno, tal vez porque le falta entendimiento, no ha leído y por eso hace oraciones que no tienen fundamento, que Dios nunca escuchará.
¿sí? Pero cuando ya usted tiene el entendimiento, ya sabe cómo orar. La iglesia debe de orar primeramente antes de pedirle que Dios le proteja, que Dios le bendiga, que Dios le aumente el salario, que Dios le dé un mejor trabajo. Antes de que pida todo eso, debe de pedirle al Señor que lo santifique. Cuando Dios escucha eso, cuando Dios escucha a alguno de nosotros que le dice: Señor, santifícame porque tú eres santo, en ese momento Dios voltea a verte, porque dice: ahora sí está orando conforme mi voluntad. Y que está el Señor dispuesto a bendecirte en otras cosas, claro que sí, pero Él tiene prioridades, como tú tienes prioridades, y para Él primero es tu santificación. ¿Por qué será tan importante la santificación? Simplemente porque hay un versículo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. El Señor no puede decir: no, te voy a bendecir al máximo, pídeme lo que quieras, y no pedirte santidad. Sería un error de Dios, y Dios no comete errores, porque a Dios le interesa que un día tú y yo estemos viviendo con Él por una eternidad, hermano. Para Dios lo material viene quedando no, te iba a decir en segundo plano, pero yo creo no, queda muy atrás. Para Dios su importancia es que tú y yo un día vivamos una eternidad con Él, y eso no es sino por medio de la santidad. Amén. Entonces, cuando pedimos de esa manera, el Señor está allí atento a tu oración. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de aquí nosotros empezamos a entender de parte de Dios que podemos caminar en error si no estamos alerta. Por eso la insistencia siempre de meditar un poco en la palabra, o un mucho, como tú lo tengas su tiempo, porque ella te va a empezar a guiar y a poner un discernimiento en ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, vaya ahí en Efesios capítulo 4. Por eso tenemos que tener cuidado. Hoy se está viviendo esto mismo que se vivió en ese tiempo. Iglesias que se decían de Dios, Dios las llama iglesias, sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Por la abundancia de pecado que hay allí. ¿Sí me entiende? Ese es pero la voluntad de Dios en Efesios capítulo 4, leamos desde el versículo 9 en adelante. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando del Señor Jesús. Amén. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar, hermano, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. ¿Qué tiene que estar haciendo ahorita la iglesia? Se tiene que estar perfeccionando. ¿Sí? La obra del Señor es perfeccionar a los santos para la obra, y por eso constituye esos ministerios para que aporten y ayuden a santificar, a perfeccionar a la iglesia. Si la iglesia no está creciendo en santidad, no está creciendo como la palabra de Dios dice, en edificándose cada día en el cuerpo de Cristo, esa iglesia dejó de ser iglesia de Dios, hermano. ¿Sí? Porque la iglesia totalmente es un lugar donde se debe de buscar a Dios, se debe de adorar a Dios, pero la misma santidad de Dios fluye al cuerpo de Cristo. ¿Me entiende?
Lo dice claramente. Sigamos leyendo aquí en el verso 13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. La iglesia debe de ir a ello, creciendo a la estatura de Cristo, no degradándose más, no entrando más en el pecado, porque eso no es una buena señal de una iglesia que se está edificando a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice la Biblia? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo la cabeza, nosotros su cuerpo. Todo lo que el Señor tiene, esa deidad, esa santidad, es lógico que va a correr por el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Amén. En una vida, hablando no de la iglesia, en una vida personal, si la persona está sometida a Cristo, automáticamente, sin esfuerzo alguno, la persona cada día está viviendo santificándose, porque sometió su vida a la cabeza que es Cristo. ¿Sí? Eso no es de ti ni de mí, sino es alguna gracia de Dios, que cuando tú decides seguir al Señor, aceptarle como tu Salvador, decides que Él sea la cabeza de tu vida, es algo lógico que de Él va a correr esa santidad primeramente a través del Espíritu Santo. Amén. La santidad es el mismo reflejo de Dios, hermano. Es la pureza de Dios. Y cuando estás pegado a Dios, lo primero que va a suceder en ti es que vas a empezar a desechar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Me entiendes? La obra del Espíritu Santo. Y la gente dice, pero es que no me gusta porque tengo que dejar de hacer aquello, tengo que dejar a veces, iglesia, ni te vas a esforzar a veces en dejarlo, a veces sí, pero a veces tanto fluye la santidad en tu vida que automáticamente todo lo que haya dentro de ti que a Dios no le agrada se va a ir. Y ese es el fruto, esa es la señal más grande que puedes tú decir, estoy en el cuerpo de Cristo. Pertenezco al cuerpo de Cristo cuando ves que tu vida está creciendo en el Señor. Su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia habla que es un crecimiento constante, no de vez en cuando. No es cuando voy a un congreso, ahí crezco. O voy a un concierto, ahí crezco. No, el crecimiento es todos los días que viene de parte de Dios. ¿Sí? Pero por otro lado, recuerda que también tienes un enemigo que no quiere eso para ti. Por el otro lado tenemos la oposición. El otro lado de mancharte, de ensuciarte, de sacarte del evangelio a como dé lugar. Y quiero decirte que ese enemigo no es tan blandito. ¿Sí? No es tan fácil. Mas sin embargo, el Señor dice en su palabra que Él venció toda obra del maligno. Por eso nos llama a nosotros a someternos a Él, a sujetarnos a Él. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Dice su palabra. Nos necesitamos buscar el rostro del Señor. Y luego dice otro versículo, resistir al diablo y ¿qué?
y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resisto? Estando en la presencia de Dios, no fuera de la presencia de Dios. Estando ¿qué? Dentro de la presencia del Señor. Estos tiempos son tiempos de tener mucho cuidado, iglesia. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Verso 31, nos damos cuenta cómo la iglesia que comenzó, las características que tenía esta congregación, mas sin embargo ya en el libro de Apocalipsis habla de que ya no era esa iglesia santificada como había comenzado. Aquí en Hechos capítulo 9, verso 31 lo tiene. Dice, entonces las iglesias tenían paz, ¿sí? Por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Andando en el temor del Señor. Que hoy en día pues parece que se perdió ese temor a Dios. La iglesia caminaba siempre, antes de otra cosa, tenía temor a Dios. Ayer que estábamos aquí en la reunión de matrimonios, hablé un poco de ello, porque pues estuvimos hablando de las palabras que hieren y de las palabras que sanan, ¿sí? Pero hablamos que si no había temor antes en nuestra vida a Dios, era muy fácil de nosotros hablar cosas que podíamos lastimar o bendecir. Cuando nosotros tenemos el temor a Dios, les decía que es como un tope cuando tú vas en la calle, que vas bien confiado así dándole con todo, y de repente hay un tope y luego tú ¿qué pasa? Te amarras, ¿no? Como que lo brincas y así como ¿qué pasó? Les decía que el temor a Dios debe de ser así en nuestras vidas, que cuando vas desbocado a hacer algo, tiene que haber un tope en tu vida para que alcances a reflexionar y a pensar que lo que vas a cometer o decir o hacer va a tener consecuencias a tu vida cristiana. Consecuencias que no deberíamos de haber tenido, pero por pasarnos ese tope sin frenarle, nos llevamos consecuencias. Para todo cristiano, en toda su vida tiene que tener ese tope, hermano. Les decía, es el momento de pensar, de temer a Dios y de decir, esto no te agrada a ti, Señor. Tengo que pararme, tengo que detenerme. Otra, debo de pensar que si brinco ese tope sin bajarle de velocidad, voy a recibir consecuencias. Si hago esto, si digo aquello, voy a traer esas consecuencias a mi vida, hermano. Sí o sí, aunque sea cristiano, aunque sea de la religión que quiera, va a traer consecuencias porque brincó un tope que no tenía que haber de esa manera brincado, lo tenía que haber hecho con calma y frenarse y ver, ¿le sigo o no le sigo? El temor de Dios entra allí. Si no, las consecuencias se vienen y a veces son consecuencias terribles, hermano, terribles. Yo le digo terribles. A veces son consecuencias que te pueden perseguir toda tu vida por no haber frenado antes, ¿sí? Por no haberle frenado y pensar un poco, si digo o hago esto, ¿qué consecuencias voy a tener? Hablábamos sobre esto porque de repente en el matrimonio podemos hablar cosas que herimos a la pareja, ¿verdad? Y les hablaba, o son palabras que sanan o son palabras que hieren. Sin lugar a dudas, son palabras que sanan, vas a tener un buen fruto, ¿verdad que sí?
Pero cuando son palabras que hieren, híjole, vimos que también a veces son como espada esas palabras, destrozan. Que tú pudiste haberle frenado antes y te hubieras evitado problemas, consecuencias. Yo sé que a veces por el momento de que se pone ahí la cosa fuerte, ¿sí? De repente, pues se enoja uno como todo, ¿verdad? ¿Cuántos no se enoja usted también? Y a ver que sí se enoja. Levante la mano los que se enojan. Ándele, no sea, levántese. No, pues si no se enojan, qué bendición. Entonces en ese enojo es el momento de decir, ahora sí como salían los comerciales, ¿verdad? Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10 antes de que vayas a decir algo que te vayas a arrepentir toda tu vida. ¿Por qué? Porque así es. Después de lo dicho, ay, jole, mira, aunque pidas perdón, a lo mejor ya te perdonan, pero sigue eso ahí. ¿Sí? Bueno, no estoy hablando del matrimonio. Ayer fue la sesión de los matrimonios. Pero le digo lo delicado que es en una vida el no parar, el no un poquito detenerse y pensar, esto no le agrada a Dios, esto me va a traer consecuencias. Era nomás de un poquito haber parado, pensado. ¿Sí? Ya ahorita podemos vivir cosas, consecuencias que cometimos por no habernos parado. Pero de aquí en adelante, mi hermano, de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante voy a frenarle y voy a pensar si esto le agrada a Dios o no. Voy a pensar las consecuencias que puedo tener. ¿De acuerdo? ¿Sí lo va a hacer? Ya lo pasado no lo podemos remediar, hermano. Ya no podemos regresarnos y decir, no, ya no. Y ahora que Dios nos ayude y nos dé fortaleza, sabiduría para confrontar las consecuencias que se nos vienen. Pero creo que desde ahorita en adelante sí podemos cambiar muchas cosas. Y tal vez decisiones que a lo mejor tú tienes ahorita que quieres hacer, que a Dios no le agradan, puedes parar antes de que sea tarde. O sea, Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, frénale. Frénale porque las consecuencias son terribles. Qué bueno que fuera así, pues más me pongo un curita y ya. Pero a veces las consecuencias, hermano, son fuertes. Amén. Así que afrénale un poco. Dile, le puede decir al que está a su lado, afrénale poquito. Afrénale. Afrénale, vas muy desembocado. Te vas a poner muy, muy duro, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, regreso al tema porque ya se emocionaron los matrimonios. Amén. Entonces, la Biblia dice que esa iglesia tenía la característica de que caminaba en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Porque claro, donde hay temor a Dios, el Espíritu Santo está allí, hermano. Toda persona que camina con temor a Dios, el Espíritu Santo lo acompaña definitivamente. ¿Sí? Cuando usted persiste en no tener temor a Dios es cuando el Espíritu Santo se hace a un lado, aunque sigue anhelándote, aunque sigue queriendo estar contigo, se hace a un lado, esperando que vuelvas a Él, que te arrepientas. Esa es la misericordia de Dios, ¿sí? Que aunque nosotros estamos siendo desobedientes, estamos ahí, Él se aparta porque Él no vive en el pecado. Mas sin embargo está con la esperanza de que reflexiones, de que vuelvas a Él, y Él está ahí tratando de llamarte, porque Él sabe que puedes terminar mal, muy mal, ¿sí? Y Él conoce y dice, lo amo tanto, no me hace caso, pero seguiré ahí insistiendo a que regrese a mí, ¿sí?
Le digo, pero llega el momento en que él ve tanta dureza que dice, ya no puedo hacer más, ya te esperé mucho tiempo. Y no queremos nosotros volver al Señor a pesar de todo el tiempo y de todas las advertencias que Él nos ha dado a través de su palabra, de tu familia, de tus papás, de tu hermano, de uno de la congregación. Cada advertencia que tú recibes de parte de alguien, no lo veas como la gente, velo como Dios. ¿Sí? Y ya cuando te dicen 1, 2, 3, 4, 5, y todavía le dices, Señor, dame otra confirmación. Ay, si ya llevas como 10 confirmaciones, ya no hay más que hacer, más que tu decisión, lo que tú quieras hacer. Amén. Hechos 20. Aunque este versículo es más para los obispos pastores, también podemos nosotros entender que tenemos una familia y que los que están encargados de esa familia están pastoreando esa familia. La están alimentando tanto físicamente, tanto deberían de estarla alimentando espiritualmente esa familia. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quién? Por vosotros. Primero te dice, ve por tu vida personal. Y luego, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Yo siempre le he dicho que son versículos que usted los puede también incorporar, aunque está más visto que es para el pastor, para el obispo. Este versículo usted lo puede también llevar a su familia. Para apacentar tu casa. ¿Sí? Como cabeza de casa, de la familia, tenemos la obligación de alimentar también espiritualmente a nuestra familia. Amén. No diga solamente, no, pues yo ya cumplo con darle dinero y ahí, ahí para que se compren lo que quieran. Usted cree que ya cumplió. Y cuando le dicen, oye, ¿y cómo eres con tu familia? No, bien, pues yo simplemente, mira, lo que me piden, ¿qué necesita? ¡Sas! Y usted siente que ya cumplió, y en parte cumplió, pero la parte de alimentar a tu familia con la palabra de Dios, esa es la que a veces no se cumple, y es la que al final viene causando estragos en las familias. Y tú dices, pero ¿por qué? Si yo les di todo. ¿Cuántos han dicho eso? Pero ¿por qué son así si yo les di todo? Más nada le falta. Les he dado todo lo que me han pedido. ¿Por qué se queja? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué es así? Si yo les he dado todo lo que me han pedido y tú crees que se cumplió todo y te dice cuenta que no alimentaste, no apacentaste tu familia con la palabra de Dios. Entonces no les dio todo, se les dio una parte. Amén. Y la otra parte, ¿qué pasó con la otra parte? La otra parte se descuidó, y esa es la parte que hoy nos cobra, hermano. Esa es la parte que entiende uno y dice, híjoles, que pues yo pensé que nomás con darle esto, aquello, el otro, ya iba a ser suficiente. O sea, damos gracias a Dios que hay padres, hay familias que sí aportan y que están al pendiente hasta donde pueden con sus hijos, ¿verdad? Y eso también Dios lo toma muy en cuenta.
Pero si le agregaras el alimentar, el apacentar tu familia con la palabra de Dios, creo que eso al Señor le daría todavía más gozo. Amén. Así que, hermano, usted y yo tenemos que hacer todo esto. Yo sé que a veces el tiempo, la distracción, todo el trabajo, todo lo que lo distrae, a veces nos hace, sí, nos aparta de cumplir con estas cosas. Pero quiero decirle que no se necesita tanto, solamente algunos minutos que lo pueda hacer. ¿Sí me entiende? No es que les va a dar un sermón como el que ahorita está escuchando, no es que todos los días tengo que preparar un tema para darle a mi familia, ¿verdad? Pero simplemente algunos versículos, una oración, sería muy bueno para que usted esté apacentando a su familia, como la palabra de Dios dice, apacentar la iglesia. Al fin de cuentas, la iglesia se compone ¿de qué? De familias. Por eso es que está bien relacionado la iglesia con la familia. Por eso el Señor relaciona tanto a la esposa como a la iglesia, a Jesús como en la cabeza. Por eso lo relaciona tanto, porque en realidad, pues la iglesia está conformada de las familias, y si las familias están buscando cada día el estar bien delante de Dios, el santificarse, automáticamente la iglesia se irá ¿qué? Santificando, como es la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida un poco, veamos antes de hablar o de hacer algo, piensa un poco en las consecuencias que puedas tener. ¿Sí? Y que el temor de Dios sea para nosotros ese freno antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, el temor de Dios te empieza a frenar, y en ese momento piensa que puedes tener graves consecuencias por lo que hagas o digas. Amén. Somos la iglesia de Jesús. Dígale al que está a su lado, somos la iglesia de Jesús. No dejemos de serlo. Hay iglesias que ya se fueron por otro lado, que para Dios, vea ya cómo las nombra, por la abundancia de la maldad que hay allí, que hay todo menos temor a Dios. Fíjese, una iglesia donde haya todo menos temor a Dios, se puede dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces ya Dios dice, pues no es iglesia, ya Dios para él no, es una reunión que tratan de buscar a Dios hasta allí. Amén. ¿Cuántos quieren orar en esta tarde y hablar con el Señor para que el Señor siga haciendo la obra en nosotros? Le digo, de las oraciones que sin lugar a dudas Dios va a escucharles cuando usted le diga, Señor, santifícame. Esa no hay pierde, hermano. Tal vez en otras no te aseguro que te escuche, porque no sé si estás orando conforme a la voluntad de Dios. Pero el decirle que te santifique, haz de cuenta que es la oración que Dios está escuchando de cada uno de nosotros. La que está él esperando, la que él ya está como, ay, híjole, ¿por qué no me pide esto? Si es algo muy importante para Dios. Quiero que en este momento, ahí en tu lugar, cierres tu Biblia, por favor. Y así como estás sentado,